Buenos días, estamos en el capítulo 3 que empezamos hoy de la primera carta de Pedro. El día anterior terminábamos el capítulo 2 y hoy comenzamos con este nuevo capítulo. Hemos estado hablando sobre la santidad. Decíamos que a lo largo de esta carta se nos presenta cómo es esto de vivir o ser santos en este mundo, en las distintas esferas de la vida. Si os acordáis, estuvimos hablando sobre la santidad a nivel personal y también a nivel social. Y veíamos desde el versículo 11 hasta el final del capítulo 2, a nivel personal, hablábamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y la exhortación que tenemos aquí es a la de abstenernos, a la de privarnos, renunciar a esos deseos que si les diéramos lugar, pues nos llevarían a todo tipo de pecado y vicio, ¿no? Entonces la santidad a nivel personal tiene mucho que ver con eso, con apartarse, abstenerse, renunciar a lo que nos pide nuestra carne, nuestra naturaleza humana corrompida. Y a nivel social veíamos y hablábamos acerca del buen testimonio, una vida que sea un buen ejemplo, que no dé lugar a la mala reputación. Hola. Y también estuvimos hablando sobre la humildad que nos lleva a la sumisión voluntaria a las autoridades en las distintas esferas de la vida y en el fondo también a la sumisión voluntaria unos a otros. La humildad es imprescindible para una vida que agrade a Dios y es el ejemplo también que tenemos de Cristo, ¿no? Así es como terminábamos el capítulo 2 hablando del ejemplo que Jesús nos dejó. Bien, pues vamos a ver ahora, seguir hablando de santidad y ahora nos vamos al ámbito de la familia. El capítulo 3 comienza así. Vamos a hablar de cómo es una familia que agrada a Dios. Y de forma más concreta, más específica, el apóstol Pedro se centra en el matrimonio, ¿no? ¿Cuáles son los papeles que tiene el hombre y la mujer dentro del matrimonio y de qué forma deben de relacionarse el uno con el otro? Pero antes de leer, vamos a comenzar con una pregunta, que es esta. ¿Qué pensáis? ¿Creéis que la familia es importante para Dios? Sí, la familia, él bendice la familia, porque la familia es la base de toda cosa, porque si no hay una familia no hay seres humanos. Se dice que es la base de la sociedad, ¿no? Sí. Y si la familia es la base de la sociedad, ¿cuál diríamos que es la base de la familia? O sea, ¿cómo comienza una familia? Uniéndose en matrimonio. El matrimonio, ¿no? Uniéndose un hombre y una mujer en el pacto del matrimonio. Entonces, decimos que, y podemos afirmar con toda seguridad, de que la familia y también el matrimonio son muy importantes para Dios, ¿no? ¿Quién es el creador de la familia? ¿Quién la instituyó? Dios. Dios, ¿no? Empezando con el matrimonio, ¿cómo fue eso? Lo tenemos en el libro del Génesis, ¿no? Dios creó Al hombre y a la mujer. Ajá, Primero a Adán. y a Eva. Y de la costilla de Adán sacó a la mujer. Ajá. Para que procrearan la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Dijo, dejará el hombre A su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Ajá. Así comienza todo, ¿no? Ese es el comienzo de una nueva familia y de esa unión matrimonial pues van a nacer los hijos, ¿no? La siguiente generación.
y es algo que ha sido constituido por Dios. Ahora, ¿diríais que hoy en día en nuestra sociedad la familia está bajo ataque? ¿Qué pensáis? Sí. Sí, ¿no? Por lo que no quieren ser padres, matan a los hijos en el vientre. Están destruidos. Por ejemplo, el aborto, ¿no? Sí, El aborto es uno de los ataques a la familia que tenemos hoy en día. sí, la misma madre lo mata. La misma madre matando a su criatura A su propio hijo. en su vientre. Cuando ella dice que ella es dueña de su cuerpo, pero no del hijo, porque el hijo tiene otro ADN, ya no es ella. Claro, es una vida. Está siendo criminal. Ahora, cuando hablamos de esa propaganda de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, Sí, aunque sí. eso signifique abortar a su bebé, No, porque ella abortando ya no es su cuerpo, es otra persona, Ahora, ese tipo de propaganda, ¿de dónde viene? del diablo. Del diablo. Así es. Sí. Ah, Las personas Porque malas. que el dueño de la muerte es el diablo. claro. Gran parte de los grandes impulsores o promotores de ese tipo de propaganda satánica, ¿no? Podemos decir que sale del círculo del feminismo radical. El feminismo radical. Pero el feminismo ya se hizo ahora, pero esto viene de muchos años antes. El feminismo radical, que claro, si pensamos en el feminismo como igualdad del hombre y la mujer en dignidad, ante la ley, en derechos, pues es algo bueno, ¿no? Pero el feminismo de hoy en día, el feminismo radical, ha ido mucho más allá de luchar por esa igualdad a nivel de derechos, ¿no? Y parte de lo que sale de esos círculos es esto, de que la mujer puede hacer lo que quiera con su cuerpo, incluso si es abortar, ¿no? Es que antes no se hacía eso, lo hacían en escondida, y ahora con esto de que salen a la luz, que son apoyadas por el gobierno, por todas esas cosas, antes no existía eso. Claro. Y eso es uno de los ataques que hoy en día está sufriendo la familia. ¿De qué otras formas es atacada la familia como institución? Destruyendo la familia, que se ¿Cómo? separan y se destruyen los hijos. Promoviendo la separación, el divorcio. Sí. El divorcio que de forma general está prohibida por Dios, ¿no? Prohibido. Atacando o sea, promoviendo el divorcio. El padre o la madre. Y se destruyen los hijos. ¿Creéis que también la ideología de género es un ataque contra la familia? Sí, También. Se les enseña a los niños, se les inculca más bien, ¿no? Desde muy pequeños, sí. en los propios colegios, que pueden ser lo que quieran, ¿no? Si es niño, pues si quiere puede ser niña, si es niña puede ser niño. Que está bien si son dos padres o dos madres, ¿no? Y se les permite adoptar, porque de forma natural no pueden tener hijos. También el feminismo radical ataca el papel del hombre en la familia, ¿no? Como cabeza de hogar. Todo lo que se dice, si se habla del varón como cabeza de hogar o como autoridad dentro de la familia, pues se dice que eso es machista, ¿no? Pero vamos a ver ahora en la palabra, aquí en esta carta que está inspirada por Dios, ¿no? Cómo Dios ha repartido distintos roles, distintos papeles o funciones, tanto al hombre como a la mujer, dentro del matrimonio.
¿no? Entonces, bien, vamos a leer, ya sin más, como decíamos, empezamos con este capítulo 3 y vamos a leer desde el primer versículo hasta el 7. No vamos a leer mucho, solo esos 7 versículos y vamos allá a pasar a comentarlo. Hilda. Deberes conyugales. Uh-huh. Amén. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea al extremo de peinados. El externo. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor, a la cual vosotras habéis venido a ser hijas y si hacéis el bien sin temer ninguna amenaza. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Vale. Paramos ahí. Muy bien. Bueno, fijaos que esta sección empieza con este nexo que dice a sí mismo. Estamos ahí en el versículo 1. Uh-huh. Dice a sí mismo, y ahora se dirige a las mujeres, a las esposas, y después se va a dirigir a los maridos, ¿no? Fijaos que el apóstol viene hablando, como decíamos al principio, de cómo es esto de ser santos en la práctica, ¿no? En el día a día. ¿Cómo es esto de vivir una vida que agrade a Dios y hacer como Él nos dijo? Él dijo, sed santos porque yo soy santo, ¿no? Uh-huh. Entonces, en estos años que estamos en la tierra, en este viaje, ¿no?, que estamos haciendo hacia el destino eterno al que Dios nos ha llamado por su gracia en Cristo, ¿cómo debemos de vivir, ¿no? Entonces, Él ha estado hablando, como decíamos al principio, pues cómo hacerlo a nivel personal, a nivel de nuestras relaciones con la sociedad. Y ahora se dirige a las mujeres y a los maridos. Adelante. Entonces, les va a explicar de parte de Dios qué es lo que Él espera de las esposas y qué es lo que espera de los maridos en sus relaciones unos con otros, ¿no? Mujeres hacia los maridos y maridos hacia las mujeres. ¿Cómo es un matrimonio que agrada a Dios, ¿no? De eso es de lo que está hablando aquí. ¿Cuáles son las funciones que tiene el hombre respecto a su mujer y la mujer respecto a su marido, ¿no? Ajá. Otra forma de decir esto es que aquí tenemos una especie de manual del matrimonio. ¿Cómo debe hacer la mujer y cómo debe hacer el marido para que el matrimonio funcione? Porque vivimos en la época en la que los matrimonios se rompen más que nunca. Uh-huh. No solamente se rompen, sino que muchas parejas directamente deciden no casarse. Entonces vivimos en ese tiempo en el que el matrimonio parece que ya no vale, que ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, en el momento en el que el marido dice ya no me hace feliz la mujer, o que la mujer dice ya no me hace feliz el marido,
Pues simplemente se rompe y adiós muy buenas, ¿no? Esa es la época en la que vivimos. Pero estábamos diciendo que el matrimonio es sagrado para Dios, como lo es la familia también, ¿no? La institución de la familia y del matrimonio fue constituido por Dios. Entonces, en estos versículos tenemos el manual dado por Dios, ¿no? O parte del manual. ¿Qué es lo que Dios espera de la esposa? ¿Qué es lo que Dios espera del marido? Y si ambos cumplen con su función, el matrimonio va a funcionar, ¿no? Bien, entonces, estamos ahí en el versículo 1. ¿Qué es lo primero que tenemos allí en cuanto a lo que Dios espera de las mujeres casadas? ¿Qué le pide Dios a la esposa? Versículo 1. Que se sujeten a sus esposos. ¿Cómo lo dice allí? Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. Entonces, ¿qué es lo que Dios le pide a la mujer casada? Se sujete a su esposo, ¿no? Fijaos, vamos a hacer un pequeño salto a una carta del apóstol Pablo. Tenemos en Colosenses, tenemos que ir un poquito más para atrás. Colosenses capítulo 3. Capítulo 3. Versículo 18. ¿Te encuentras, Eder? Son cartas pequeñas, son fáciles de saltárselas. Está después de Gálatas, después de Corintios, después de Gálatas, después de Efesios, Filipenses, Colosenses. Ahí. Colosenses capítulo 3, versículo 18. ¿Quieres tú, Nancy? 18. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Amén. Y si vamos 2 cartas más para atrás, otra carta del apóstol Pablo, en Efesios capítulo 5, fijaos en el versículo 22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Hay que ir 2 cartas para atrás, hacia atrás. Está Efesios, Filipenses, Colosenses. Efesios 5, 22. Marieta, ¿quieres leerlo? Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como el Señor. Porque ¿está ahí? Sí. Bueno, aquí no dice claro antes, creo que era un poco más esto que estaban sujetas a su marido, pero hoy en el tiempo no parece nada ya. Su manera y hace lo que quiere. Ahora, ¿por qué Dios le pide a la mujer que se sujete a su marido? Es decir, porque claro, quizá no se entiende muy bien esto de sujetarse, ¿no? No. Porque el hombre es el cabeza de la casa, de la mujer. Entonces baja el orden de su marido, bueno, en el orden de Dios. Porque Dios nos ha puesto así, que la mujer siempre
seamos obedientes a nuestros maridos, porque Cristo Cabeza de la iglesia. Fijaos, allí en Efesios donde estamos, en el versículo 23, el apóstol Pablo explica esto que acaba de decir, de que las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, ¿no? ¿Cómo lo dice en el versículo 23? Efesios 5. Rosy. Y crees, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. Ajá. Dice, porque el marido... Ajá. La cual es su cuerpo, y él es su salvador. O sea que así como Cristo es cabeza de la iglesia, el marido es cabeza de la mujer, ¿no? Es cabeza en el matrimonio, de la ¿no? Ajá, claro. Entonces, ¿a quién le ha dado Dios la función de la responsabilidad de autoridad dentro del matrimonio? Al marido. Al marido, ¿no? Y por eso le pide a la mujer Que se sujete. que respete esa autoridad, ¿no? Que se sujete al marido, ¿no? Ahora, esto hoy en día en nuestra sociedad, en el punto en el que estamos, si le decimos esto a un incrédulo, y tristemente a muchos cristianos también, van a decir que es machista, ¿no? Van a decir que si decimos que el marido es autoridad en el matrimonio, autoridad del hogar, que decir eso es machista, ¿no? Ajá. Por eso es muy bueno que lo tratemos. ¿Cómo podríamos definir a la luz bíblica qué es el machismo y qué es el feminismo? Entendiendo como tales, como machismo y como feminismo, vamos a hablar de la parte negativa, ¿no? Vamos a hablar del tanto el machismo como el feminismo, o feminismo radical si queremos, como movimientos contrarios a la voluntad de Dios. ¿Cómo podríamos definirlos? Porque decíamos que si decimos que el marido es cabeza de la mujer o del hogar, del matrimonio, para la sociedad eso es machismo, pero para la Biblia eso no es machismo. Entonces, ¿qué sería machismo? Bueno, yo pienso también de acuerdo al tipo de machismo, mejor dicho, porque una cosa es que se entiendan los dos, que mutuamente los dos se comprendan, y cuando la mujer tenga tenga ese, hemos dicho, conocer esa orden y el respeto del marido. Entonces, pero hay otra clase de machismo que, porque quieren ellos mandar, abusan y se pasan, que les maltratan, que les insultan, que llegan borrachos, todo eso. Por ahí van donde otras mujeres les engañan. Entonces ese es un machismo malo, claro, porque te quiere humillar a la mujer. Claro. Por esa razón, ahora el tiempo se ha dado esto de la defensa de la mujer. Claro, para que entonces ahora la mujer ha subido, pero también varias veces ha subido mucho. Claro. Pasos sobre Sí. el marido. Ajá. Eso está muy bien explicado. El machismo sería el abuso de la autoridad, ¿no? Porque decir, si Dios ha puesto al hombre como autoridad dentro del matrimonio, dentro del hogar, no significa eso no le da carta blanca para hacer lo que quiera. Para decir, aquí el que manda soy yo y se hace lo que yo diga. Eso es entender mal el ejercicio de la autoridad, ¿no? La autoridad, tal como Dios espera que el marido la desempeñe, la va a explicar a continuación. Por ejemplo, en el propio Efesios donde estamos, lo va a explicar, ¿no? Y fijaos cómo tenemos ahí en el versículo 25 de Efesios 5. Maridos, amad a vuestras mujeres,
así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Ajá. Entonces, ¿de qué manera debe el marido ejercer o funcionar como autoridad del hogar Con y amor. dentro del matrimonio? Con amor, ¿no? Tratarla con amor. Ajá. ¿Y cuál es el ejemplo, cuál es la comparación que pone aquí, hablando del matrimonio, hombre-mujer, ese tipo de relación, ¿a qué relación es comparada? En A la Efesios iglesia 5? de Cristo. A Cristo con la iglesia. Que se somete a la iglesia. O sea, ¿el marido a quién representaría allí? A Cristo. A Cristo. ¿Y la mujer? A la iglesia. A la iglesia. Entonces, así como Dios espera que la iglesia se sujete, se someta a Cristo, Dios espera que la mujer casada se sujete, se someta a su marido. Pero así como Cristo amó y ama a la iglesia hasta el punto de dar la vida por ella, Dios espera que el marido ame de la misma manera a su mujer. Y trata a su mujer como Cristo nos trata a nosotros, como Cristo trata a la iglesia, ¿no? Entonces, esos son los papeles que Dios ha repartido tanto al hombre como a la mujer en el matrimonio. Fijaos, vamos a volver ahí a Primera de Pedro, estamos en el capítulo 3, estábamos hablando de la mujer, pero vemos también la manera en la que el marido debe de tratar a su mujer, ¿no? El apóstol Pablo nos lo dice en Efesios, como hemos leído, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo a la iglesia. Y fijaos ahora en el versículo 7 de este capítulo 3 de Primera de Pedro. ¿Cómo lo dice en el versículo 7? Vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ajá. Fijaos en esa frase, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Esto sería lo contrario del machismo, ¿no? Lo contrario del abuso de la autoridad. El abuso de la autoridad llega al maltrato verbal, físico, psicológico, quizá incentivado por algún tipo de vicio, por el alcohol, es esa actitud orgullosa de yo aquí soy el que manda y aquí se hace lo que yo diga y yo hago lo que quiero, ¿no? Ese tipo de orgullo dentro del matrimonio pues es el causante de muchísimas rupturas, ¿no? Y de muchísimos problemas, ¿no? Ese es el machismo que es totalmente contrario a la voluntad de Dios, ¿no? Pero aquí a los maridos Dios les dice, por medio de Pedro, que le den honor a su esposa como a vaso más frágil, ¿no? Es decir, que tengan en cuenta que la mujer es más delicada, más sensible, ¿no? Eso se puede ver físicamente, ¿no? Que por lo general la mujer pues tiene un cuerpo más frágil, ¿no? Más delicado, y también a nivel emocional suele ser así, ¿no? La mujer suele ser más sensible, ¿no? Entonces le dice al marido que sean sabios en su trato con ella y que les traten de acuerdo a eso, que les den honor como a vaso más frágil. Es decir, ¿cómo espera Dios que trate el marido a su mujer? Que la trate con amor. Que la trate con amor, de forma suave, Eso tierna. es tratarla con amor. Ajá, claro, de forma delicada, ¿no? Como cuando uno coge una flor, una rosa, que si no la trata bien los pétalos se van a caer, ¿no? Claro. Así es como espera Dios que el hombre trate a su mujer. Yo creo que tenemos que entender que el hombre necesita una autoridad, no digo el hombre. Yo creo que es una de las cosas de las cuales partimos y nos viene bien, que es nuestra escuela. Porque yo creo que el Señor, si hubiera podido ser, no habría puesto autoridad tampoco, pero si lo pone es porque nos viene bien, porque lo vemos que nos viene bien. Entonces, una autoridad ejercida con amor, claro. Claro. Entonces vemos que ambos, tanto marido como mujer, pues tienen funciones muy características, ¿no? Muy específicas
que Dios ha repartido a cada uno, ¿no? Entonces, cuando decimos que el hombre y la mujer son iguales, lo son en muchos sentidos. Por ejemplo, a nivel de valor ante Dios, a nivel de dignidad, incluso a nivel de derechos ante la ley, ¿no? Son iguales, sí, es verdad, es cierto, ¿no? Pero sin embargo, a nivel de roles, de funciones dentro del matrimonio, dentro del hogar, incluso hasta cierto punto dentro de la sociedad, no es del todo cierto, ¿no? Que sean iguales. El hombre y la mujer... Como ser, no. Ajá. A veces no le pagan igual que la mujer. La mujer no puede hacer un trabajo tan fuerte como el hombre, porque el hombre tiene fuerza. Entonces no puede cavar Alzar peso. o alzar una cosa tan pesada como los varones. Ajá. Dios los hizo diferentes. Dios nos ha hecho diferentes. Ahí está. Dios nos ha hecho diferentes. Ahora, ¿quién es mejor, el hombre o la mujer? Son una sola carne, dice. Ninguno, ¿no? Ninguno. Ninguno es mejor. Fijaos en Si esta... ataca a la mujer, se ataca a su propio cuerpo. Ajá. El hecho de decir que Dios ha puesto al hombre como autoridad en el matrimonio, en el hogar, y que le pida que ame a su mujer, que la cuide, que la trate bien, y a la mujer que respete a su marido y se sujete a él, no significa que uno sea mejor que el otro. No significa eso, ¿no? Se entiende, ¿no? Ajá. Ahora, fijaos aquí, seguimos en este versículo 7, después de decir, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, ¿qué es lo que añade allí? Dice, ¿y cómo? Como coheredera de la vida, De la gracia. de la gracia, de la vida, Como a coherederas coheredera de la gracia de la de vida. la gracia de la vida. Coherederas. La palabra co, ¿no? Cuando se añade a otra palabra, coheredero en este caso, ¿no? Coherederas, lo que hace es ponerlo al mismo nivel. Coheredera significa que va a heredar juntamente, al mismo nivel, de la misma manera. ¿Heredera de qué? Junto con el varón. De la gracia de la vida. De la gracia de la vida. ¿A qué está haciendo referencia allí con la gracia de la vida? Pues ellos dan vida. ¿Cómo? Ellos dan vida. Ajá, pero aquí está refiriéndose a otra A la cosa. salvación. A la salvación. A la salvación. Ajá, a la vida eterna. Está refiriéndose al regalo de la salvación. Entonces está diciendo que así como el hombre, al creer el mensaje del Evangelio y arrepentirse de su pecado, recibe el don de la salvación, de la misma manera, exactamente igual, lo recibe la mujer, ¿no? Entonces, tanto el hombre como la mujer reciben de la misma manera el don de la salvación, al creer en Jesucristo y estar dispuesto a vivir una nueva vida siguiéndolo a Él, ¿no? De hecho, si os acordáis, Jesús dijo que en el cielo, en el reino futuro que viene de parte de Dios, ya no habrá matrimonio. ¿Os acordáis de eso? Que Jesús habló de eso. Sí. Dijo, ni se casarán ni se darán en Ni se darán casamiento. en casamiento. Allí será diferente. El matrimonio es para ahora, para la vida aquí en la tierra. Pero allí las relaciones van a funcionar de otra manera, ¿no? El hombre y la mujer ya no se van a unir en matrimonio. Dice Jesús que serían como los ángeles de Dios. Todo va a ser distinto, ¿no? Ahí no habrá pecado. Allí no habrá No pecado. existe pecado. Ajá. Y nuestros cuerpos van a ser distintos. Ajá. Bien, entonces vamos entendiendo qué es lo que Dios espera tanto del hombre como de la mujer, ¿no? Entonces no será, por ejemplo, no tendrán recuerdos de este mundo, de lo que fueron acá, no tendrán esos recuerdos de su familia, no tendrán recuerdos de su familia, de su, bueno, o de parte de que vivieron aquí. Ajá.
Pues eso lo averiguaremos un día. No lo sabemos. Bueno, vamos a volver a... Yo creo que posiblemente no. Ajá. No se recuerda. No nos daremos cuenta de que vivimos otra vida. Hombre, algún recuerdo tiene que haber, porque fijaos que cuando leemos sobre... El rico y Lázaro. Por ejemplo, ¿no? Pero cuando leemos sobre el Jesús resucitado, vemos que en su cuerpo celestial, inmortal, ¿no? Él sigue manteniendo las marcas en sus manos y en sus pies y en su costado, ¿no? Entonces, eso va a ser algo así como un recuerdo eterno de la salvación que Él obtuvo por nosotros, ¿no? De que le costó su vida, de que Él dio su vida por amor a nosotros para salvarnos. Es decir, en el cielo, en la eternidad, siempre que veamos a Cristo, nos acordaremos de que estamos allí gracias a Él, ¿no? Sí. Claro. Ahora, ¿de qué forma vamos a tener ese recuerdo de nuestra vida aquí en la tierra? Pues quizá de la misma manera que nosotros hoy en día recordamos nuestra infancia, ¿no? Cuando yo me acuerdo de mis años, cuando era pequeño, estaba en el colegio, pues sí que puedo acordarme de ciertas penas y de ciertas alegrías, ¿no? Pero en el fondo es un recuerdo lejano, ¿no? Como de algo que se ha quedado atrás, que... Ajá. No sabemos del todo, ¿no? Es algo que no está muy detallado en la Biblia, ¿no? A mí me parece como tan extraño, por ejemplo, cuando en la resurrección de Él, que iban los apóstoles por el camino y que iban comentando de que a Él lo habían crucificado y que, en fin, que había muerto allá y tal cosa, y se les unió alguien más y era Él, era nuestro Señor. Que no lo reconocieron. Y no lo reconocieron. Yo digo, ¿cómo que no lo reconocieron? ¿Por qué? Claro. Él estuvo vestido, no sé si me mostraron las heridas de su hermano. Cuando bendijo los alimentos, ahí le reconocieron. Ellos no le reconocieron por todo el camino. No. Pero Él se puso como a enseñarles, ¿cierto? Sí. Bueno, volvemos aquí al versículo... Vamos de nuevo al versículo primero. Qué extraño, sí. Vamos al versículo primero del capítulo 3 nuevamente, ¿no? Estamos en Primera de Pedro. Estábamos hablando de lo que Dios espera tanto de la mujer como del hombre en el matrimonio, ¿no? Que se han casado. Ahora, según ese versículo primero, ¿qué fruto, qué resultado puede producir el que la mujer cristiana casada viva sujeta a su marido como autoridad sobre ella? ¿Qué fruto puede traer eso? ¿Qué resultado puede producir? Versículo primero. Puede ganar a su esposo si no es creyente. Ajá. Y más allá de su esposo, A la persona. a otras personas, ¿no? Que pone, para que sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Ajá. Dice, para que los que no creen a la palabra lleguen a creer en la palabra, ¿no? Por la conducta de las esposas, ¿no? Es decir, la conducta respetuosa de la mujer hacia su marido puede hacer que otros que están observando se conviertan a Cristo. Fijaos qué poderoso es esto, ¿no? Ajá. Dios puede utilizar, fijaos, cuando hacemos las cosas como Dios nos dice que la hagamos, cuando hacemos la voluntad de Dios, eso tiene el poder de convertir a otros a Cristo. Y esto es lo que nos está diciendo aquí. Cuando las esposas viven de esta manera, reconociendo a su marido como autoridad del hogar y de forma respetuosa, sujetándose al marido, esto Dios puede utilizarlo para que los que están observando lleguen a creer la palabra de Dios y a convertirse a Cristo. Fuerte, ¿no? Si lo pensamos. Sí. Ajá. Y desde el punto de vista del día, a día de hoy,
es muy raro. Yo creo que puede resultar muy raro. Pero vamos, es cierto. Pero no es imposible. Ajá. Es manera de que crean en Dios, porque las cosas no son como pensamos. Ajá. Con la ayuda de Dios se puede. Ujú. Ahora, el caso contrario también puede darse, es decir, si con esta actitud eso va a facilitar a otros el creer, con la actitud contraria, es decir, una mujer que no se somete a su marido, que vive en rebelión, ¿no? Que ella quiere ser la que manda y estar por encima y que su marido haga lo que ella quiere. ¿Creéis que ese tipo de actitud puede producir el fruto contrario, es decir, que sea un tropiezo para la fe de otros? Sí, Sí. Ujú. Y al marido más Y yo lo hace ir al destaco- mal porque le da motivo, le da, Lo induce a que él se claro, vaya. conduce por el mal. Yo vuelvo, desde el punto de vista de hoy, sería muy posible, muy loable casi. Ujú. Si yo soy una mujer igual que él, es verdad, Ah. pero creernos que nuestra igualdad la podemos manifestar de cualquier manera y expresarla de una Ajá. puede ser contraproducente. Ese es el contraste que tenemos con la mentalidad de hoy, ¿no? Claro. Ahora, fijaos, saltando de nuevo al versículo 7, yendo al marido, ¿qué es lo que nos dice al final del todo? Cuando le dice al marido que trate a su mujer dándole honor como vaso más frágil y como coherederas de la vida, de la gracia de la vida, ¿qué es lo que añade a continuación? Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es decir, si el marido trata debidamente a su mujer, nos está diciendo esto que sus oraciones van a tener más efecto, Claro. que van a llegar directamente al cielo. Sí. Ajá. Y si no trata debidamente a su mujer, si la maltrata, si abusa de autoridad, si no la trata con amor, ¿qué es lo que va a pasar con sus oraciones? Que no No van llega. a llegar a Dios. Que van a tener estorbo. ¿Quién va a tener el motivo para presentarse ante Dios y decirle que no responda a la oración de ese La hombre? mujer. El diablo. El diablo, claro, el diablo se mete en la mujer y ella actúa ante el marido. Sí, no, pero fuera de la mujer, dejando un momento de lado a la mujer. El diablo va a tener la excusa. Fijaos que el diablo se nos presenta en la Biblia como aquel que acusa a los cristianos día y noche ante Dios. Sí. Ujú. Cierto. O sea, el diablo va a tener motivo legal ante Dios para acusar al hombre y decirle, mira, está en rebelión contra ti, no está haciendo tu voluntad porque está maltratando a su mujer, está abusando de su autoridad y siendo un cabeza pésimo de hogar y maltratando a la mujer, maltratando a los hijos. Entonces tiene una excusa legal para pedirle a Dios como juez que no responda a la oración del hombre, Y si de es ese que, hombre. Si es que él ora. Ajá. Y si es que él ora. Si es que ora, porque a lo mejor ni ora. Si Claro. es que Ajá. ora a Dios. Porque por Claro. lo regular una persona así no ora ni nada. Ajá. Son alejados de Dios. Ajá. Creo que es muy importante hoy día comprender la palabra Sí, de qué Dios, porque es que de verdad es que nos lleva, el mundo nos lleva a lo contrario. Ujú. Claro, comprender el Beber. manual, ¿no? Claro, exactamente como manual. Ujú. Como manual. Claro, para el matrimonio, ¿no? Bueno, y para todo, para la vida. Ajá. Entonces, en medio de esta sociedad que piensa al revés, que vive en oscuridad, un matrimonio que viva conforme a lo que Dios ha enseñado se vuelve una luz, mostrando a la sociedad, así es como debe ser el matrimonio. Esto es lo que Dios espera de los que están casados. Así es como debe ser la familia, ¿no? Y es un matrimonio que va a perdurar, ¿no? Ajá. Bien, entonces vemos que tanto la conducta de la mujer hacia su marido como del hombre hacia su esposa
va a producir un efecto más allá de ellos mismos, ¿no? Puede hacer que otros vean y crean, o que otros vean y abandonen la fe o se alejen más de Dios, ¿no? Puede hacer que las oraciones tengan respuesta o la tengan más rápida, o que no tengan respuesta, ¿no? Vemos que la forma en la que el hombre y la mujer se traten, que están casados, va a tener un impacto más allá de ellos mismos, ¿no? Y va a llevar un fruto que va a afectar a otros, especialmente a los hijos, ¿no? No hay prácticamente nada peor para la fe de unos hijos que ver a unos padres que no están funcionando como el modelo que Dios ha dejado. Unos hijos que ven a sus padres cristianos, que el padre maltrata a su mujer, le habla muy mal, quizás hasta la pega, o que ven a una mujer, a una madre, que no hace caso de su marido, que pasa de él, que hace como la que manda en el hogar. No hay seguramente nada peor para la fe de los hijos que ver ese tipo de ejemplo. ¿Se entiende? Sí. Bien, seguimos ahí en el capítulo 3, vamos ahora a pasar al versículo, versículo 2, que es un añadido del versículo primero, ¿no? De esta actitud que Dios espera de la mujer, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo 2? Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Casta y respetuosa. Es más de lo mismo, ¿no? Respeten en su conducta, sea respetuosa hacia su marido, ¿no? ¿Qué significa la palabra casta? Casta. ¿Casta viene de qué? ¿De qué nombre viene este adjetivo? ¿De qué sustantivo? De castidad. De castidad. ¿Y qué significa? ¿Qué es la castidad? La castidad es no mirar otro hombre, Ajá. no tener intimidad con otro hombre. Va por ahí, sí. La castidad tiene que ver con la pureza, Con la pureza de especialmente a nivel sexual. esa. Ajá. Es La castidad. sí. Ajá. Entonces, una conducta casta, ¿no? ¿Qué sería? ¿Creéis que podemos meter aquí una conducta que no da pie a malos entendidos o a el acercamiento de otros hombres? Sí, Ajá. eso quiere decir. No provocando, no ser provocativa Ujú. para atraer a otra persona Ajá. que no sea su esposo. Ajá. Fijaos que en otros lugares de la Biblia, como la palabra de Dios, Dios le dice al hombre, al varón, ¿no? Que sea fiel a su esposa. Y Dios habla en distintos lugares en su palabra en contra del adulterio y de la fornicación, ¿no? De las relaciones sexuales fuera del pacto matrimonial, ¿no? Hasta el punto, ahí en Efesios 5, lo leemos, que Dios dice que Él juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, ¿no? Pero ahora aquí, en 1 de Pedro 3, está refiriéndose a las esposas. Les está diciendo que su conducta sea casta y respetuosa, ¿no? Entonces, la mujer también es responsable ante Dios de no tener una conducta que dé pie a otros hombres a buscar algo más con ella. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Ahora, lo siguiente de lo que va a hablar es de la ropa, de los adornos. Pero si nos seguimos quedando en esta palabra casta, ¿creéis que la mujer debe saber escoger bien el tipo de ropa que lleva? Sí. ¿Creéis que eso es algo importante o queda igual? Claro, Sí, claro, una mujer honesta sabe cómo vestirse. Ajá. O sea que no todo tipo de ropa vale, ¿no? No. ¿Estamos de acuerdo en que hay ropas más provocativas que otras? Sí. Sí, ¿no? Claro. Y entonces, ¿esto es algo importante para Dios?
Sí. Sí, es importante Sí, ¿no? para Dios porque pues no está llevando a otras personas a Mm. que estén pensando cosas. A mostrar demasiado su cuerpo para estar Provocativa. provocando. Ajá. Eso no sería una conducta casta, ¿no? No. Ajá, claro. Fijaos que hemos llegado a un punto en nuestra sociedad tan anti-Cristo y anti-voluntad de Dios, ¿no? Tan contraria, nuestra sociedad se ha vuelto tan contraria a la voluntad de Dios, que parece que todo lo que leamos en la palabra en nuestra sociedad se hace al revés. Sí. ¿No? Y en esto es igual, fijaos que vivimos en una época en la que cada vez se muestra más, ¿no? Esto lo tenemos en la tele, en la televisión, en internet, ¿no? Y así atraen las mujeres toda destapadita. Claro. Y así es como se ve en nuestro día a día, ¿no? En la sociedad hoy en día, ¿no? Es como que la ropa siempre es mostrar más, mostrar más. ¿Sabe una cosa? Que, pues cuando uno ve, por ejemplo, esas niñas que tienen un cuerpo tan lindo, tan bonito, pues que parecen como tatuadas, entonces yo digo, pero ¿por qué uno se escandaliza de que vaya así? Dios la hizo así, Dios ha hecho el cuerpo, y si eso fuera malo, pues Él no lo había hecho así. Pero es que sí, como que el demonio se aprovecha para que las personas, el hombre o en fin, no se vaya en sí a lo que es el cuerpo, que es una obra de Dios, sino ya se vaya a otras cosas. Entonces, pues por eso no se debe vestir de tal manera. Pero hay que sentirse libre vistiéndose decentemente. Sí, yo creo Porque muchas veces se dice que como que la iglesia hace que no tengamos que ir vestidas así, con faldas largas, y no debe ser así, creo yo, sino que nos tenemos que sentir libres para vestirnos también. Ahora, en tu libertad, Hay la ¿cómo conciencia. queremos? ¿A quién queremos agradar y todo eso, ¿no? Eso es lo ideal. Claro. Hay que verlo en el momento en el que todavía crees que es una obligación vestirte de una determinada manera, yo creo que ahí... Porque esto se puede llevar al otro extremo, que es de decir, bueno, en esta iglesia solo para entrar o para ser Tiene que miembro ser hay que vestirse de esta manera, hay que... o Esa es la para... conciencia de cada Mira, uno. testigos Jehová. Realmente hombre con traje, corbata y mujeres tienen que estar vestidos parecido a eso. Claro. Y si no, que no es bueno que te vistes así, que no. Yo fui así una vez, ¿sabes? Me marcharon por estar vestido así. E incluso se puede llegar hasta el extremo de casi de ponerlo como un requisito para la salvación, ¿no? De decir que si uno quiere ser salvo, tiene que vestirse... Claro, esos son extremos que se vuelven legalistas, ¿no? Sí, Pero, yo como al pecado, como a la mente, que mejor dicho todo lo está volviendo un pecado. Ajá. Pero dentro de la libertad que tenemos en Cristo, ¿no? Y desde la comprensión de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces deberíamos de pues escoger bien, ¿no? La forma en la que vestimos, la forma en la que actuamos, la forma en la que hablamos, ¿no? Para agradar a Dios con todo lo que hacemos, ¿no? La mujer puede llegar a pensar, bueno, no pasa nada, yo me puedo vestir como quiera, ¿no? Pero eso puede hacer que otros, ¿no? Puede ser un tropiezo para otros, ¿no? Puede ser una ocasión de tentación para otras personas, ¿no? Entonces es algo importante para Dios, ¿no? Bien, entonces dice, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Versículo 3 y 4. 3 y 4. ¿Lo leemos?
vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Ajá. Ahí tenemos algunas palabras raras, ¿no? Sí. ¿Qué significa atavío? La ropa que se pone. La ropa, el adorno. El adorno, Ajá. sí, exacto. ¿Qué significa ornato? Ornato es también adorno. Es un adorno. Ponerse muchas cosas. Un ornato sería un adorno. Ajá. Entonces, fijaos que esto es algo que la mujer hace mucho, ¿no? Esto viene mucho en la mujer, ¿no? A la mujer le gusta ir bonita, ¿no? Y ponerse pues sus pendientes, su maquillaje, el vestido. Aquí no está hablando en contra de ponerse guapa, ¿no? No está hablando de eso, ¿no? Sino, ¿de qué está hablando? ¿Cuál es el tipo de adorno, de vestido que... Aquí dice claramente atención. Que sea un tipo de arreglo de la persona, perdón, que sea moderado. Que pone vuestro atavío no sea sino el interno, el del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Pone que lo que de verdad adorna Que sea el corazón, no lo visible. O sea, por un lado, le dice a la mujer que no se adornen hasta el punto de ir como presumiendo, ¿no? Dice, dice, no con peinados ostentosos. Ostentoso tiene que ver con eso de presumir, ¿no? Con algo que es lujoso y tan vistoso que va a llamar la atención, ¿no? Se va vestida o con joyas, todo eso, entonces es como que te va presumiendo. Ajá. O sea, por un lado le dice que se adornen con modestia, ¿no? Que no le den tanto a lo externo, ¿no? O a cómo va a ese tipo de peinado, de vestido, de adorno, sino más bien que sean modestas en ese sentido. Pero por otro lado, hace una comparación entre lo externo y lo interno, ¿no? ¿Qué es lo que más valor tiene para Dios? ¿Lo externo o lo interno? Lo interno. Lo interno. Conoce el corazón. Claro. Aquí, hablando de los adornos, en sentido figurado, habla el apóstol Pedro de otro tipo de adorno, que es el adorno del corazón, el adorno interno, ¿no? Que es esta palabra ornato, ¿no? Dice que vuestro atavío no sea el externo, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible. Entonces, ¿cuál es el adorno que Dios le recomienda a las mujeres que se pongan? Del interno, del corazón. Ajá. Y de forma más concreta, Que él prefiere la humildad. La humildad. Que tengamos. Porque dice acá que Dios quede de grande estima delante de Dios. dice que eso decora Lo que la manera que hay en el interior. ajá. Yo también Cómo creo, nos comportamos. perdón, No está. que creo que también es aplicable que hay personas que van con la falda hasta por acá y en realidad y su corazón está Corrompido igualmente. Corrompido. Claro, de nada sirve, ¿no? Darle por la importancia a esa Claro. a Sí. lo que está por dentro de ella. Claro. Mucho más importante que lo externo, ¿no? externo. Claro, exactamente. Y dice que para Dios tiene mucho valor, ¿no? Es de grande estima aquellas que se adornan con un espíritu afable y apacible. Afable y apacible. ¿Qué significa eso? Afable y apacible. Que apacienta, que Ajá. es amable. El afable
Es más el amable, ¿verdad? Amable, Que da gusto. amable. Desde luego gusta Ajá. a los de alrededor. Que es amable, que es agradable, que es dulce, suave, ¿no? En su trato. Ahora, si lo pensamos, este tipo de actitud, de conducta, por lo general no diríamos que es algo característico de la mujer. O sea, los hombres suelen ser un poco más toscos, Sí. más brutos, y las mujeres suelen ser más delicadas, más agradables, más amables. Más Por lo general es así, obediente, Como ¿no? suelen expresarse Claro. más, Ajá. pues se suele ver más. Entonces, fijaos, Dios le Es más está frágil pidiendo, que el hombre. ajá, Dios le está pidiendo algo a la mujer que en realidad Dios ya ha puesto en ella. O sea, Dios ya ha adornado a la mujer de esta manera, de una forma de trato dulce con otros, tierna, amable. Y Dios le está diciendo, no te dejéis engañar por este mundo que se centra tanto en lo externo, ¿no? Sí, Y no os sí, dejéis sí. llevar por eso y vayáis presumiendo de lo... sino adornaros más bien de esta manera con esto que yo ya os he dado, ¿no? Ajá. Sí. ¿Se entiende? Sí, sí, Sí. de todo lo Ajá. aprendemos las mujeres y es una manera honesta de presentarse, ya nos dado a nosotros, Ajá. para nosotros, Está en la voluntad. naturalmente, así presentarnos ante los demás con cualquier persona que hable uno. Y que eso es de grande estima delante de Dios. Bien, se nos acaba el tiempo. Terminamos leyendo los versículos 5 y 6 nuevamente, que aquí tenemos un ejemplo que se nos da de las mujeres de Dios del pasado, de cómo era su conducta referente a su marido. Y con esto ya lo dejamos. No nos ha dado tiempo a hablar de las relaciones padres-hijos, pero bueno, en otro momento hablaremos de esas relaciones. Bien, 5 y 6 y terminamos con esto. ¿Quién lo lee? Hilda, ¿quieres leer? Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas y hacéis el bien, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Bien, está ahí. Bueno, aquí pues tenemos un ejemplo, ¿no?, de Sara y cómo aquellas mujeres de Dios vivían de esta manera que el apóstol Pedro o el Espíritu Santo por medio del apóstol Pedro nos está pidiendo hoy a nosotros, ¿no?, a las mujeres y a los hombres, a los maridos, ¿no?, que cumplamos con la función que Dios nos da dentro del matrimonio y vivamos según el manual que Él nos ha dejado. Bien, pues lo dejamos aquí. Amén. Amén. Amén.